Señores, tengan ustedes muy buenas noches o buenas tardes. Vamos a dar por iniciado la semana número 13 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas turno nocturno del Instituto Superior Tecnológico Lurín. Como ya es costumbre, dentro de nuestra unidad didáctica, por favor, procedan a colocar presente dentro de nuestro chat, mientras yo voy compartiendo la diapositiva para la clase del día de hoy. Vamos a compartir la pantalla. Listo. Pregunto, ¿se escucha? ¿Cómo se escucha mi voz? ¿Está fuerte, claro? ¿Hay alguna interferencia? Perfecto. Listo. A ver un ratito que dice Benji. No escucha. Ya. Se ve el video, ¿no? ¿Se ve? ¿Se puede visualizar mi pantalla, por favor? Aparte de la voz. Perfecto. Listo, muchas gracias. Vamos a dar por iniciado entonces nuestro la clase del día de hoy, ¿correcto? Correcto, ahora sí. Vamos a ver todo lo que corresponde al modelo conceptual. Hemos estado trabajando durante todo este tiempo nuestros modelos, ¿correcto? Hemos tenido nuestros modelos dinámicos, algunos modelos estáticos, y ahora, más que todo, vamos a trabajar nuestro modelo conceptual, ¿correcto? Para esto, tenemos que hacer una pequeña referencia con respecto a lo que veníamos haciendo anteriormente. Cuando hablamos de un UML nos venía mostrando modelos, ¿correcto?, dinámicos, en las cuales, ¿por qué le llamamos dinámicos? Porque normalmente mostraba, digamos, los distintos tipos de actividades que se realizaban dentro de un sistema, dentro de un proceso de negocio, dentro de un caso de uso. Por lo tanto, tenemos el diagrama de actividades, después hemos estado viendo el diagrama de secuencia, y gracias a ello hemos ido viendo cómo funcionan estas situaciones. Ahora vamos a ver los modelos conceptuales, podríamos llamarles por ahí algunos modelos estáticos, ¿no? Modelo conceptual, ¿correcto? Las clases de modelo conceptual se obtienen a partir de los objetos de información que fluye entre las actividades, ¿no? Nosotros realizamos distintas actividades cuando veíamos nuestro diagrama de actividades, pero estas actividades que nosotros realizábamos muchas veces tenían involucrados algún tipo de documento, un lugar donde se almacenaba información, ¿sí o no? Entonces los modelos estáticos, los modelos conceptuales, lo que me hace más que todo es tratar de identificar y colocar todos aquellos objetos que fluye información. Por eso, a esto se le denomina nuestros modelos conceptuales. Ahora, vamos a ver la importancia del modelo conceptual. En realidad, el modelo conceptual lo que hace es beneficiar a dos equipos de trabajo: al equipo de desarrolladores y al equipo de base de datos. Ahora, ¿por qué los beneficia? A ver, inicialmente nosotros habíamos hablado, había mencionado, que cuando se inicia y se empieza a hacer la recopilación de la información, lo primero que se realiza son las entrevistas, ¿no? Son las encuestas, los focus que todavía hay por ahí. Se empezaron a recopilar toda la documentación con la cual ellos trabajaban, formatos, formularios, cuadernos, ¿no? Se trataba de
obtener la máxima cantidad de datos que ellos podrían brindar. ¿Para qué? Para que nosotros, en su debida oportunidad, hagamos nuestra estructura de datos. También les mencioné y les dije que el alma de todo software, el alma de todo software, es su estructura de datos. Les he mencionado que un software puede estar hecho en el último lenguaje, ¿no? De quinta, sexta, séptima, octava generación. Pero si la estructura de datos no está bien hecha, entonces está por debajo. Entonces, concebir estas cosas se necesita bastante tiempo. Ustedes llevan un taller de base de datos. No me meto qué cosas están enseñando, qué cosas están haciendo, pero supongo que deben terminar con algún proyecto. Ahora, ¿cómo hacen esa estructura de datos? ¿Cuál es el criterio que ustedes han utilizado para esta estructura de datos? ¿Han hecho algún análisis? ¿Cuántas tablas van a utilizar o entidades van a trabajar ustedes? Los atributos, campos o propiedades que debería ser lo mismo. ¿Son los que realmente necesito? ¿No son los que yo realizo? Voy a abstraer la información para poder diseñar mis estructuras. El formulario, cuando yo haga bien el formulario o el prototipo del formulario que voy a utilizar, tiene los campos que se necesitan en estas entidades o en estas tablas. Entonces, todo eso nosotros debemos ya de entender. Todo eso de base de datos. Conmigo el siguiente semestre van a tener administración, ¿no? De base de datos. Ya, supuestamente ya estamos a la administración que queremos conocer. Simplemente pautas para poder administrar, generar, conseguir, crear lo que se necesita. Ahora, entonces, esta importancia, ¿por qué realmente es importante este modelo conceptual? Como les decía, si no conozco o no he diseñado la estructura correctamente, estos equipos, el equipo de desarrolladores, es decir, aquellos que van a utilizar toda esta estructura para poder almacenar, ¿correcto? Y después poder recuperar esa información y visualizarla de acuerdo a los requerimientos que pida el usuario, no van a ser factibles, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, como no va a estar muy bien diseñado, entonces simplemente el desarrollador hace lo que usted le pide. Y el equipo de base de datos también igualito. No, a la hora que tengas que convertir esta parte lógica, la parte física, utilizando la estructura que ustedes han diseñado, que son ustedes los que diseñan, van a estar, obviamente, equipos. Entonces, el equipo de desarrolladores es conveniente detenerse en la identificación de los conceptos y no tanto en las relaciones entre ellos. Una de las cosas importantes es saber esta entidad, ¿para qué sirve? ¿Qué me va a brindar? ¿Qué tipo de información me va a brindar? ¿Es relevante? ¿Es irrelevante? ¿Es de prioridad 1 o de prioridad 2? O de repente es sin importancia, pero sí en algún momento se puede utilizar. Este modelo incluirá los conceptos y sus relaciones y se describirá mediante un diagrama de clases o mail, ¿no? Ya hemos visto, en que los conceptos se representan mediante clases. Entonces, aquí no podemos decir que es una entidad, no podemos decir que es una tabla, se le conoce como clase. Pero en realidad todo lo que es UML es clase. Todo trabajamos nosotros con clase. Y a partir de esta clase nosotros empezamos a instanciar, es decir, crear objetos a partir de una clase. A esto se le llama instanciar. Es muy distinto a herencia. Herencia es otra cosa, que vamos a ver un momento de que te vas a dar. ¿Correcto? Pero lo que nosotros hacemos es instanciar, crear objetos a partir de una clase. Por ejemplo, no vayamos muy lejos. Y quiero escuchar, por favor, no quiero que escriban, quiero que me hablen. Cuando ustedes entran en Visual,
y generan el formulario, el primer formulario. ¿Cuál es el nombre que recibe este primer formulario? Perfecto, ¿correcto? Ese for 1 hereda del formulario, de la clase formulario. Es heredado de la clase formulario. Y si creo otro formulario, ¿qué nombre obtiene? Y así exactamente. Igualito sucede con las cajas de texto cuando lo colocan dentro del formulario. Textbox 1, Textbox 2, Textbox 3, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está instanciando, se está creando una imagen, ¿correcto? Idéntica a la clase. A eso se llama una instancia, ¿correcto? Entonces, nosotros lo que hacemos es instancia de una clase, por si acaso, ¿ya? Y en UPN, la mayoría se denomina clase, porque a partir de ello puedo instanciar. Hemos visto la clase de interfase, hemos visto la clase de control, hemos visto la clase de entidad. A partir de ese modelo de clase yo puedo crear distintos tipos de clases. Ojo, ¿verdad? Por si acaso, ¿ya? Entonces, esa es una, por ejemplo, utilizamos la reutilización, utilizamos la herencia, ¿no? Dentro de lo que son los paradigmas de la programación orientada a objetos. Ahora, ¿cómo se construyen los modelos conceptuales, ¿no? Aquí vamos a ver cómo construir un modelo, ¿no? Acá vamos a escribir cómo hacemos uno por uno. Lo primero que tenemos que hacer es identificar clases persistentes con sus atributos. ¿Qué es una clase persistente? ¿No? Viene de estar constantemente siendo utilizados, ya sea incrementando, o ya sea consultando, o ya sea actualizando, o ya sea borrando o eliminando. Entonces, existe una persistencia constante con este objeto. Esto de acá es una clase y automáticamente yo lo voy separando. Yo debo asociar estas clases de alguna forma, debo identificar sus agregaciones y definir la jerarquía de clases como vamos a ir viendo más adelante cada uno de ellos, ¿no? Normalmente una clase dentro de UML se grafica o está denotada como un como un rectángulo en forma vertical que está separada por tres partes, ¿no? Ahora vamos a ver cómo identificamos las clases persistentes con sus atributos. Y aquí viene, ¿no? Nos dice que la clase es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Ojo, la clase es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Entonces, toda clase que nosotros vamos a diseñar va a tener ese encapsulamiento. ¿Qué significa encapsular? Es decir, lo va a encerrar para que no puedan tener acceso, ¿no?, a esta información. Entonces, yo cuando instancio una clase, genero mi objeto, en este caso for1. Cuando yo utilizo for1, ustedes se van a dar cuenta que se van creando los privates, ¿sí o no? Hay unos private sub, public sub, entonces ahí le estoy dando algunos tipos de niveles, pero todo eso viene encapsulado y no permite que otra clase idéntica pueda obtener la información que tienen dentro de ella. Eso lo van a ver mucho mejor cuando llegue programación. Después dice que los atributos representan las propiedades de la clase que se encuentran en todas las instancias de la clase. ¿Qué es un atributo? ¿No? Un atributo es una característica propia de una clase. Hemos dicho que toda la parte virtual está orientado a objetos, pero los objetos son instanciados a partir de una clase, es decir, de un modelo, ¿no? Cada modelo, o sea, cada clase tiene características que pertenecen a una determinada entidad. Yo puedo hablar, por ejemplo, puedo decir la clase alumno o estudiante, ¿no? Entonces yo puedo determinar de que tenga
varios atributos, por ejemplo, nombre, dirección, apellidos, DNI, fecha de nacimiento. Son características o propiedades exclusivas de esta entidad. Y todas y todos los objetos que se deriven o que se instancien de esa clase van a tener la misma estructura. Ojo, no los valores, sino la misma estructura. Los atributos corresponden a sustantivos y sus valores pueden ser sustantivos o adjetivos. Entonces, los nombres que se colocan en estos atributos, propiedades o campos, como ustedes quieren llamarlos, tienen que ser de forma sustantiva. No van a poner años, ¿no? No van a poner, por ejemplo, edades, ¿correcto? Direcciones, ¿no? Entonces tiene que ser en formato simple, ¿no? Ahora, ¿qué más? Dentro de una clase, los nombres de los atributos deben ser únicos. No va a haber nombre, no va a haber otro nombre, no va a haber otro nombre, ¿no? En todo caso dirían nombre, nombre uno, nombre 2, ¿no? Siempre tienen que ser distintos, no pueden ser iguales. Siempre se van variando. ¿Cómo seguimos viendo? Identificar las clases persistentes con sus atributos, ¿no? Los atributos pueden representarse solo mostrando el tipo e incluso su valor por defecto. Pero este es el modelo de una clase en UML. Como les dije, una especie de rectángulo vertical en las cuales está dividido en tres partes. Perdón, la primera parte que me indica el nombre de la clase. La segunda parte es el lugar donde se van a colocar todos los atributos que pertenecen a esta clase. Y por último, todas las operaciones que realiza esta clase, es decir, todo lo que puede ejecutar, grabar, editar, consultar, actualizar, borrar, ¿no? Calcular, todo lo que puede hacer esta entidad, ¿correcto? Ahora, dentro de los atributos existen accesos, ¿no? Y estos accesos es el que me va a permitir a mí poder utilizar o no la información con las cuales se pueda trabajar. Tenemos la parte pública, indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera de la clase, ¿no? Es decir, es accesible desde todos lados. Todo el mundo puede acceder a estos atributos. Private indica que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase, ¿ya? Solo sus métodos lo pueden acceder, ¿no? Pero tienen que estar dentro de esta clase. Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. Y después tenemos protegido, protected, indica que el atributo no será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá estar disponible para métodos de la clase, además de las clases que se deriven de esa. Aquí, por ejemplo, yo les voy a, ¿no? Siempre vendiendo mi mazamorra. Vamos a ver la etapa de encapsulamiento y también lo que vendría a ser nuestra, nuestra, nuestro acceso, ¿no? Que puede tener. Por ejemplo, yo tengo aquí una clase, esta es una clase llamada persona, ¿correcto? Esta clase va a estar dividido por distintos, obviamente, la parte de arriba, como este viso, ¿no? No es gráfica, entonces tenemos nuestro título, que es persona. Me olvidaba, toda clase se diseña o el nombre de una clase tiene que ser en singular. No pueden ser personas, no pueden ser facturas, no pueden ser docentes. Siempre tiene que ser en singular, ¿correcto? Y siempre comienza la primera letra en mayúscula, ¿correcto? No pueden haber otro tipo. Ahora, si vemos toda esta parte de aquí, este de aquí, por ejemplo, esto de acá son los atributos, ¿no? Estos son los atributos, ¿correcto? Que tiene esta clase, ¿no? Tiene como cerca de 10, 15 atributos. Pero estos atributos tienen un acceso que es privado.
Entonces, de acuerdo a nuestra lógica, nos dice que cuando es privado indica que el atributo solo puede ser accesible desde dentro de la clase. Es decir, que yo solamente puedo leerlo dentro de esto. Si yo me voy para cualquier otra clase, ya no voy a poder leerlo. ¿Correcto? Solamente es accesible dentro de esto y nos da una salvedad. Nos dice, solo sus métodos lo pueden acceder, solo aquellos métodos. Entonces, aquí es donde nosotros generamos nuestras propiedades, ¿no? Acá está, lo he cerrado para que no se haga muy grande. Entonces, acá tenemos un método, el método get, ¿correcto? ¿Qué hace el método get? El método get lo que hace es retornar un valor. Es decir, yo solicito algo como usuario y el sistema utiliza un método get, es decir, lee la base de datos y te envía la información, ¿correcto? Ese es un get. Y de ahí pues tenemos un set. ¿Y qué es lo que hace un set? El set lo que hace es enviar, el usuario envía su data y el set lo que hace es almacenarla en los distintos medios que pueda utilizar esta clase, ¿correcto? Get recibe, set asigna, ¿no? Graba, digamos, para poder ser un poquito mejor, ¿no? Y si yo necesito leer este ID, yo no puedo leerlo por este ID. Yo tendría que utilizar un método, ¿correcto? Para que esto pueda trabajar correctamente. Si no, va a ser muy difícil, ¿no? ¿Correcto? Y utilizaría esta propiedad que es ID, ¿no? Porque acá está el ID. Entonces yo trabajaría con este ID, ¿no? Eso lo verán en programación, me supongo. Visual no le voy a decir yo, ¿no? Y esa es la forma, por ejemplo, cómo se generan estos encapsulamientos. Esto se llama encapsulamiento. Y ahora, y si ustedes pueden ver, miren, tengo clase persona y quería llegar a la parte de herencia, ¿no? Inherit significa heredar, hereda de persona. ¿Qué significa esto? ¿No? Para que ustedes puedan entender un poquito mejor. Cuando nosotros hablamos de herencia, vamos a entrar a nuestro graficador para hacerlo un poquito mejor. Por ejemplo, cuando yo hablo de instanciar, yo tengo mi clase acá, ¿correcto? Dentro de esta clase, yo tengo, por ejemplo, atributo IDE, tengo atributo non, tengo atributo ape, sex, ¿qué más? Dirección, distrito, ¿no? ¿Qué más podría tener? FECNAC, ya, listo, solamente tengo esto, ¿correcto? Es lo único que tengo. Entonces, cuando yo digo, oye, hay que instanciar, ¿correcto? Hay que instanciar esta clase, ¿no? Esta clase se llama, por ejemplo, estudiante. Cuando yo digo instanciar, ¿qué es lo que se va a hacer? Prácticamente lo que hace es clonar, ¿correcto? Esta clase idénticamente, ¿no? Pero obvio que ya no va a ser estudiante, sino va a ser estudiante uno, porque tiene que haber una diferencia. No pueden haber dos clases con el mismo nombre. Y ojo, no es que esto sea una clase. Ya esto de acá se convierte en un objeto, ¿correcto? Esto ya vendría a ser un objeto. Entonces podemos decir, estudiante 1 ha sido instanciado de la clase estudiante, ¿correcto? ¿Ya? Esto vendría a ser instanciar, crear un objeto a partir de una clase existente. Ahora vamos a hablar de lo que es herencia. Herencia es casi parecido, pero no igual, es casi, ¿correcto? Entonces, vemos acá, vamos a borrar todo esto. A ver, seleccionamos. ¿Qué ha pasado? Listo, borramos todo esto. Caramba. Listo. Nuevamente comenzamos, ¿no? Generamos.
una clase, vamos a ponerlo de verde, aquí está mi clase, vamos a hacerlo ya bonito, listo. Esta clase se va a llamar persona, por ejemplo, y esta persona va a tener DNI, nombres, APPAT, APMAT, sexo, nada más, ¿correcto? Y las operaciones de grabar, modificar, etcétera, etcétera. No viene a importancia. Lo que yo quiero ahora es heredar. Entonces, ¿a quién le heredo? ¿No? Entonces, ¿a quién le heredo? Entonces, yo voy a heredar a una nueva clase, ¿correcto? Esta clase se va a llamar vamos a ponerle estudiante, ¿correcto? Estudiante. Esto sí ya no es en mayúscula, es en minúscula. Ah, no, perdón, esta es una clase que estoy hablando de estupidez, disculpen. Este es con mayúscula, listo. ¿Ya? Es con mayúscula porque es una clase, estoy heredando. ¿Y qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que va a tener? Un ratito que ha venido Benji a fastidiar. Modelo conceptual. Benji, me han hecho la bronca hoy día, porque el día 16, que ha sido jueves, me dice que yo no he firmado, pero eso no es mi chamba. Está bien, igualito. Yo siempre te mando. Uh-huh. Rocha sí, porque Rocha es el que estaba preguntando. Ya, listo. Ya, muchachos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Miren, ¿eh? Yo estudiante, cuando yo genero o heredo, ¿correcto? ¿Qué es lo que voy a heredar? ¿No? Yo puedo heredar, no puedo, no, se hereda todo lo que está acá, ¿correcto? Se hereda todo esto y me permite poder generar o crear más atributos, pero para esta otra clase. Por ejemplo, aquí, aparte de sexo, si es un estudiante, puedo ponerle ciclo y le puedo colocar, por ejemplo, especialidad o turno. Vamos a ponerle turno, ¿correcto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? La reutilización de lo que está acá. Simplemente estoy heredando. Yo ya no vuelvo a escribir para nada, yo no escribo nada de acá, ya no escribo. Simplemente le digo que heredo y automáticamente esta clase o esta clase hija va a contener estos valores más los valores que estoy creando. Profe, pero para hacer eso mejor lo hago uno solo. Sí, está bien. Pero, ¿por qué se utiliza? Porque ahorita, por ejemplo, yo quiero, ¿no? Yo quiero ahorita heredar otra clase y esta clase, ¿cómo se va a llamar? ¿No? Una clase heredada también. ¿Y esta clase cómo se va a llamar? Esta clase se va a llamar docente, ¿correcto? Docente. Y en docente, ¿qué es lo que va a suceder? Docente también va a tener lo mismo que está acá, ¿correcto? Si es que lo heredo. Y además va a tener, por ejemplo, profesión, ¿correcto? Y la unidad didáctica que va a enseñar. Por ejemplo, entonces, esto es lo que sucede cuando se hereda. Cuando tú heredas, automáticamente todo lo que tiene pasa, pero tú adicionalmente puedes generar atributos que son exclusivamente de esta clase. Igualito sucede con docente. Un docente y un estudiante tienen DNI. Un estudiante tiene un nombre, un docente tiene un nombre, tienen apellido paterno, materno, tienen sexo. Pero el docente no tiene ciclo. El docente podrá tener un turno, pero que hablamos de una especialidad, ¿no? Entonces se dan cuenta que va variando
Entonces, todas las cosas en común se pueden ir creando, como sucede acá en Visual, por ejemplo. Yo tengo aquí esta clase estudiante que va a heredar de la clase persona. ¿Qué significa? Que esta clase va a contener todo lo que está acá, más todo lo que está aquí. Este private, este otro private y este otro private, ¿no? Y esa es la forma de cómo nosotros utilizamos la herencia dentro del desarrollo del software. ¿Correcto? Entonces, esa es una forma que se tiene de poder trabajar. ¿Ya? Esto lo van a ver a fondo, simplemente lo estoy tratando acá, pero esto lo van a ver a fondo cuando trabaje programación concurrente o distribuida, ¿no? Ahí tienen que explicarle todas esas cosas. Continuamos. Disculpen, sino que a veces me emociono cuando veo esta parte. Listo. ¿Cómo asociamos la clase, no? ¿Y qué es esta asociación? La asociación es una relación entre clases que indica una condición significativa e interesante. Ustedes cuando se asocian o se relacionan con alguien, tienen que buscar algo en común, ¿sí o no? Tienen que buscar algo en común. Puede ser por afinidad, puede ser por gusto o no por un gusto determinado, una atracción que pueda tener, puede tener pareja o pareja, dependiendo. Y ustedes han buscado algo que tiene que ser significativo y interesante. Igualito sucede con las clases. Estas clases, para que se puedan asociar, deben tener algo en común. Por ejemplo, a ver cómo podría ser. Un alumno tiene notas. Por ejemplo, entonces yo relaciono la clase de estudiante, ya no decía alumno, yo relaciono la clase de estudiante con la clase de notas. Un estudiante tiene sus notas. O de repente, un estudiante tiene cursos, ¿no? Los cursos tienen estudiantes, ya lo vemos también de la misma forma. Entonces, esa es una forma de poder buscar la relación que puede existir entre estas distintas. Está representada como una línea entre clases con nombre, ¿sí? Y la asociación es inherente y bidireccional, es decir, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Es convencional leer la asociación de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Ya nos explica, entonces, eso es lo que nosotros debemos saber, cómo asociar estas clases. Acuérdense que debe tener algo común y de todas maneras tiene que ser significativo. Seguimos con la asociación. ¿Cuáles son estos criterios que nosotros debemos tener en cuenta para poder identificar estas asociaciones? Nos dicen acá que debemos enfocarnos en aquellas asociaciones para los cuales el conocimiento de la relación necesita ser conservado en el tiempo. Es decir, que esta asociación debe ser perenne y constante, no debe ser simplemente por un determinado tiempo, debe ser utilizado siempre durante el tiempo de vida de esta clase. Demasiadas asociaciones tienden a confundir. De una clase aparecen distintas asociaciones con distintas clases. Lo que más no va a hacer es variar, que tratar de ser concisos a la hora que diseñen sus diagramas de clase. Evitar mostrar asociaciones redundantes o derivables. Ya esto, el usuario agrega determinadas cosas. De repente, por un lado, el usuario inserta, el usuario define. Entonces, utilizamos verbos distintos y a las finales son las mismas cosas, pero se están creando por distintos. Ahora, lo hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos los modelos? Vamos a utilizar un solo verbo en común para que pueda funcionar correctamente.
Ahora vamos a ver asociar clases, ¿no? ¿Cómo se asocian las clases? ¿No? Tipos de asociaciones. Tenemos una asociación binaria entre dos clases y tenemos, dentro de esta tenemos la asociación de clases, asociación de dos clases que contienen otra entidad. Vamos a ver cada una de ellas, ¿correcto? Cómo se generan a partir de estas. ¿No? Tenemos aquí una asociación reflexiva, se da en la misma clase. Tenemos la clase persona y es pariente de. O, un ejemplo más fácil, podríamos decir, yo puedo tener una tabla empleada. Pero la tabla empleada también pone el jefe de, por ejemplo, dentro de una asociación reflexiva. Es jefe de, entonces, la tabla empleados están todos los empleados de una empresa, pero también van a estar inmersos todos los jefes, porque los jefes son empleados, ¿no? José Hernández es un empleado de la empresa, pero adicionalmente tiene un cargo, jefe de la oficina. Ah, correcto. Entonces, dentro de esta asociación reflexiva, yo hago un anexo hacia sí mismo. De ahí tenemos la clase asociativa. Se da cuando uno o más atributos están relacionados con la asociación. Las instancias de clase asociativa dependen del tiempo de vida de la asociación. Se da una asociación de muchos a muchos entre dos clases y existe información asociada con la propia relación de asociación. Esta de acá es la que nosotros más utilizamos, ¿no? La clase asociativa. Es decir, cuando trabajamos dos clases que tienen algo en común y generamos una nueva clase. Por ejemplo, tenemos, ahí vemos este ejemplo, pero vamos a hacer uno más fácil, que sea más entendible. Factura, por ejemplo. Ustedes tienen, cada factura va a tener productos, ¿sí o no? Entonces tenemos la entidad o tenemos la clase factura y tenemos la clase producto. Y estos se van a unir, pero van a generar demasiada duplicidad con respecto a la información. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Generar otra clase, ¿correcto? Y obviamente esta va a contener ambos datos, tanto del cliente, perdón, de la factura como del producto, ¿no? Entonces ahí, en este caso aparece detalle telefónico. Igualito saldría, por ejemplo, ¿no? Lo que le decían antes, un alumno tiene muchos cursos, un curso tiene muchos alumnos. Entonces, ¿cómo puedo hacer esta relación? Entonces, detalle, ¿no? Por ejemplo, detalle de alumno por curso. Entonces, en un determinado curso están colocados todos los estudiantes en el cual se encuentran matriculados. De ahí tenemos de multiplicidad, ¿correcto? ¿Eso qué significa? Que podemos trabajar los distintos tipos de relaciones que pueden haber. En este caso, muchos, de 1 a muchos, de 0 a muchos, de 0 a 1, de 1 a 40, exactamente 5, exactamente 3, 5, 8, ¿no? De muchos a muchos. O sea, aquí nosotros determinamos los tipos, ¿no? De asociación que pueden existir entre cada una de las clases. Y el modelito está acostadito, los asteriscos, el 1, puntos suspensivos y así sucesivamente para cada uno de ellos. Seguimos, acá vemos un ejemplo de cómo podrían ser las relaciones, por ejemplo, ¿no? Estas asociaciones que tienen. Tenemos la clase jugador, tenemos la clase equipo y tenemos una clase jugador por equipo. Ahora, ¿cómo leemos esta asociación? Por ejemplo, hay una línea entre jugador y equipo. Entonces nosotros podemos colocar juega en, ¿no? Este jugador va a jugar en un determinado equipo. ¿Y cómo se llama ese equipo? Estará dentro de la entidad equipo, ¿no? Ahí estará, por ejemplo, si hablamos de fútbol profesional, Alianza, la U, Cristal, Boys, ¿no? Catola, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Y el jugador, distintos jugadores, pero el jugador que nosotros escojamos directamente va a estar relacionado con el equipo y sacará el equipo que está trabajando.
Ahora, y después, como tienen muchos campos en común, lo que hacen ellos es unir estas dos clases y generar una tercera clase, ¿no? Y después podemos inclusive ver asociaciones, ¿no?, múltiples en las cuales ustedes ven de la clase creada nos lleva a otra subclase llamada rol, ¿correcto? Y esta nos permite a nosotros poder saber cuál es la posición que juega cada uno de estos jugadores. ¿Cómo identificamos las agregaciones? La agregación indica una relación de un todo conformado por partes. Ojo, existen dos tipos de agregaciones, la agregación débil y la agregación fuerte. Una agregación representa una relación parte entre objetos. Ojo, ¿no? Un elemento UML podría estar referenciado en más de un paquete. Y eso es normal porque nosotros lo arrastramos, ¿se acuerdan? Hacemos reutilización de estos gráficos. Tenemos una agregación compartida, es un tipo de relación utilizada para modelar la relación todo-parte entre los objetos, ¿no? La parte puede estar simultáneamente en varias instancias del todo, ¿no? La agregación existe de preferencia entre conceptos no físicos, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, un paquete o tengo una clase, ¿ya? Digamos, autos, y fuera de esa clase yo voy a generar otra clase que me diga modelos, ¿no? Y van a estar los modelos que de alguna u otra manera están cargados en autos, ¿correcto? De ahí tenemos la agregación compuesta, ¿no? Vemos el icono también que es negrita, estaba rellenada, el anterior no estaba rellenado. Es un tipo de relación utilizada para modelar la relación todo-parte entre objetos. Significa que la parte miembro de solamente un objeto, es decir, la existencia de la parte depende del todo. O sea, si, por ejemplo, una línea de venta no existiría si no hubiese una venta. Algo más conciso. Por ejemplo, para poder vender, cuando uno vende, ¿qué necesita? Productos. Si yo no tengo productos, no voy a poder vender. Yo vendo, ¿qué necesito? Factura. Si no tengo las facturas, no voy a poder realizar una venta. ¿Correcto? Entonces, esta es parte de, ¿no? Parte de un todo, le corresponde. ¿Cómo se define la jerarquía de clase? Aquí lo que veíamos anteriormente, ¿no? Las famosas herencias. Esta es la herencia. Si ustedes ven, tenemos una clase persona, ¿correcto? Acá tenemos esta clase persona. Y esta clase persona, si ustedes se dan cuenta, tiene 4 atributos. Pero esos 4 atributos también se pueden repetir en cliente y en vendedor, porque un cliente tiene su código como persona, tiene nombre, tiene apellido paterno, tiene apellido materno. Un vendedor también tiene lo mismo. Entonces, acá nos dice, ¿no? Permiten gestionar la complejidad mediante un ordenamiento lógico. Se obtiene usando los mecanismos de abstracción, de generalización y o especialización, o sea, hablamos de la herencia. Generalización y especialización son conceptos fundamentales en el modelo conceptual que permite la reducción de la expresión. La jerarquía de clases son a menudo las bases de inspiración para las jerarquías de las clases de software, que exploten la herencia y reduzcan la duplicidad de código. Ojo acá, ¿no? Exploten la herencia, ¿correcto? O sea, que se trabaje más la parte de herencia y que se reduzca la duplicidad. Yo puedo tener una clase cliente y en esa clase cliente no tener la clase persona. ¿Y qué hago? Esta clase cliente va a tener tipo, código de persona, nombre, apellido paterno. Esa va a ser mi identidad. Perfecto. Pero también tengo otra identidad o otra clase vendedor. Y esa clase también me inserto a sus atributos, código, nombre, apellido paterno, otra manera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos duplicando códigos, ¿no? Entonces, no estamos optimizando. Entonces, para poder optimizar, utilizamos toda esta parte que es la herencia. Esto es un
empezamos a generar, ¿no? Atributos en común y los seleccionamos y los vamos separando, como vamos a ver en el ejemplo de la continuación, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos ya trabajando un esquema fuerte. Por ejemplo, ¿no? Tengo la entidad recurso préstamo y eso listado por qué? Por un alumno, porque el alumno es el que solicita un préstamo. ¿Qué tipo de préstamo puede ser? Puede ser un libro o puede ser un video. Cada uno de ellos de repente tiene estructuras completamente distintas, es decir, cuentan con otros atributos, pero a su vez también tienen atributos dentro del recurso préstamo. Por eso que se habla de aquí de la herencia. Además de eso, también podemos, así como nos permite poder dividir, o sea, perdón, sobre un solo dividir, acá también vemos cómo hacemos esto. Sobre una clase generar nuestras herencias. Por ejemplo, tenemos en la parte izquierda tenemos la clase habitación. En esta clase habitación tenemos número de habitación, tenemos descripción y tenemos el título. ¿Correcto? Ahí está. Esa es nuestra tabla de origen. Pero nosotros vemos que eso debe cambiar porque no realmente debe existir de esta forma. Entonces, genero nuevamente mi entidad o mi tabla o mi clase, también llamada habitación, pero ya le voy a quitar algunos atributos. Y solamente va a tener el número de la habitación y la descripción. Pero esta clase va a dividir a dos clases hijas, una llamada simple y otra llamada suite. O sea, son los tipos de habitación, ¿no? Porque se puede hacer la primera había tipo. Uno era simple y dos puede ser suite. Entonces yo genero dos entidades, dos tablas o dos clases. Y en simple, simplemente voy a colocar el piso. Esa va a ser la suite. Y en lo que es suite, vamos a colocar categoría y número de personas. Cuando hablamos de categoría, puede ser una suite patrimonial, la suite presidencial, la suite incaica, la suite para los que. Entonces, y además, el número de personas que es importante saber cuántas personas se van a quedar en esta suite. En una habitación simple, saben ustedes que va una persona o una pareja, no va a tres, no va a cuatro, no va a cinco. Entonces, es una de las formas también que se utiliza para poder, ¿no? Crear las herencias a partir de un todo. Esto es lo más importante dentro de la herencia, poder trabajar de esta forma. ¿Vale? Todo esto está orientado a la estructura de datos. Por eso que, no sé, me gustaría saber cómo está yendo base de datos, no entiendo. Pero realmente, vuelvo a recalcar y siempre voy a recalcar, ¿no? Que todo sistema de software, ¿correcto? Para que pueda funcionar o esté dentro del cometido por el cual fue concebido, tiene que ser rápido, tiene que ser veraz y tiene que ser oportuna. Si un sistema no cuenta con alguno de ellos, entonces no es una característica principal de este sistema, está fallando. Un sistema que no sea rápido, calcula tal cosa, ya está. Pero sí, ya está. O sea, es rápido. Verás que la información que nos brinda deba ser la adecuada, ¿correcto? Deba ser que los cálculos que realicen estén comprobados y no tenga yo que estar nuevamente sumando con maquinita para ver si realmente es el importe por el cual la haya pedido. Oportuna, que en el momento que te la piden deba estar. No, no, espérate media horita, mira que el sistema ahorita está un poco lento, ¿no? Entonces, esa cosa, ¿correcto? Entonces, un software, vuelvo a recalcar, para que funcione correctamente debe tener una muy buena estructura de los datos, ¿no? Y estas clases deben estar distribuidas y creadas correctamente. Y sobre todo la abstracción, ¿no? Saber qué campos o atributos voy a utilizar. No es llenar por llenar una tabla. Hay que ser conscientes
de que algo tienen que realizar ustedes. Y si ustedes no realizan esas cosas, ahí es donde comienza todo. ¿Correcto? Listo. ¿Preguntas hasta acá? Quiero escucharlos, quiero oírlos, por favor. No quiero que me digan está bien, está bien. Hagan una pregunta. Para comenzar, ¿están? A mí que no están. Uno, y el resto contestó, no, no contestó el resto, a ver. Ya van dos, y el resto, a ver, sí, van tres, el resto, cuatro, después sigo esperando más. Ya, falta uno, falta uno, falta uno. Uy, Jessica se fue. Sí, oye, para mí que sí, ¿eh? ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Ya a partir de la semana 14, a partir de la próxima semana, ya vamos a comenzar ya a asignar los trabajos en grupo para que puedan terminarlo. Algo que quiero dejar bien claro y está siendo grabado. Ojo, ¿ya? La- a título personal, a mí lo que me interesa es que generen ustedes que hagan o que se reúnan al menos una sola vez durante todo el semestre el grupo y puedan discutir y puedan visualizar todas estas cositas, ¿no? Que es indispensable, ¿no? Dentro de todo trabajo. Ahora, yo no pido perfección y no estoy pidiendo desde un inicio, desde que me interesa saber cuál es el criterio que ustedes tienen. Nada más. También existe comentar que cada uno de nosotros ve el mundo de una manera distinta. A mí cuando me dicen yo pienso igual que mi compañero, mentira, yo puedo ser, porque nadie piensa igual que otra persona. Que tengan el mismo horizonte no significa que tengan los mismos conceptos. Todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Es decir, puedo tener el mismo horizonte, pero desde el punto de vista de perspectivas, ¿no?, distintas. Como les ponía el ejemplo, ¿no? Yo puedo estar en el segundo piso o en el tercer piso, que es una esquinita, ¿no? Y adelante está el precipicio. Entonces, de repente ustedes pasan y me ven, ¿no? Ejemplo de velocidad. De repente por ahí quería ya, pues, por eso estoy volando. ¿No? De repente por ahí, ya uno dice, oye, lo que pasa es que el profesor te ha decepcionado si quieres bajar. Por ahí Pablo me dice, no, lo que pasa es que el profesor, si quiere paloma, no quiere volar. Otro dirá, no, lo que pasa es que usted está mirando el paisaje, que está muy hermoso el día de hoy, con lluvia, neblina. Pero cada uno de ustedes tiene un concepto completamente distinto con lo que está viendo. Ahora, después se reunirán de repente y evaluarán lo que han visto. Y cada uno de ustedes sustentará por qué cree que el profesor está parado. Se llegará a un consenso, de alguna u otra manera tendrán que levantar información o traer información adicional para poder determinar, ¿no?, cuáles fueron las circunstancias de las cuales el profesor se subió, ¿no? Y eso lo que hay que evaluar mucho mejor. Por eso que digo, el análisis es lo importante que tiene el trabajo. No hay ningún problema. Claro, que se creo todo lo que se cree, pero es importante tener ese conocimiento, que nosotros no tenemos ese conocimiento. Está mal. Yo no puedo decir, por ejemplo, a ver, por favor, si le digo el nombre de los clientes, ahí sí, ¿no? Pero si yo hablo, digo, necesito que me haga un resumen respecto a este trabajo. Yo se lo doy, el mismo trabajo para todos ustedes, si es que no se copian de sus compañeros, me entregan resúmenes completamente distintos sobre
la misma lectura. ¿Por qué? Pues vuelvo a repetir, son criterios personales. ¿Correcto? Y ese sería. Ahora, cuando hablamos de análisis, nosotros, pues yo, realmente puedo determinar si está bien o está mal. Pero la idea no es eso. La idea es el esfuerzo y el trabajo que tienen que realizar. A la hora que ustedes van hablando, van diciendo, pues yo digo, ¿y por qué? A ver, sustenten para ver. Entonces, esa parte de la sustentación tiene que entrar con el conocimiento que tengo la actividad. ¿Y esto por qué es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces yo digo, y ahora le pregunto, ¿y por qué? Y si nadie me responde, simplemente dijeron para salir de paso. Porque cada uno de ustedes tiene una idea. Que esté equivocada, que esté bien, que puede ser alternativo. ¿No? Siempre se tiene que mencionar, siempre se tiene que decir, porque es bueno poder, de alguna otra manera, como decía, decirlo, ¿no? Te equivocaste, está muy bien, pero ¿qué te parece si logramos con esto también? Lo hacemos con esto y sería mucho más bacán, ¿no? Entonces, ahí viene la guía. Pero la guía, como lo voy a repetir, tiene que ser con el esfuerzo de que ¿correcto? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, para todos los muchachos que están incorporando así, que han estado en Canadá, las vacaciones en Canadá, de todas maneras, por favor, busquen sus grupos, porque a partir de otra semana vayan a los trabajos. Ustedes van haciendo los trabajos y pueden pedir la consultoría en el caso. No me digan, profesor, está bien, eso yo no respondo, eso lo respondo yo al final, o cuando haga mi primer entregable. Entonces yo le digo, a ver, y esto, sustente por qué, yo le voy a dar las pautas, no la solución, las pautas, que ustedes deben utilizar para poder, ¿correcto? Por si acaso. Y aquí todos deben trabajar, no solamente. Y lo importante es que haya habido una conversación previa entre todos ustedes, entre todo el grupo. Porque si lo hace uno solo, el resto de los grupos se perjudica. Y si se perjudica todo el grupo, es todo. Por eso es que le llamo trabajo en equipo, es todo, ¿no? Entonces, prevean estas cosas a partir del fin de semana, nos vamos a estar uniendo pronto. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere acotar algo, por favor? ¿Una sugerencia, una consulta, algo por el estilo? Ya que estamos medio sentimentalones. No, usted, por afinidad. ¿Ya? Solamente máximo 3 nomás, ¿ya? 3 por grupo. Ya ustedes ven, ya el siguiente jueves, perdón, lunes también, porque nos toca lunes, ¿no? Lunes y viernes. El siguiente lunes ya deben tener, porque el mismo trabajo va a ser para análisis y va a ser para metodología, ¿correcto? Por si acaso. Van a estar combinados, ¿no? Uno se analiza y en el otro se dice. ¿Alguna otra consulta, por favor? Levante la mano como signo de conformidad. Gerson. Listo, a ver, vamos acá, vamos a compartir. Listo, voy a ocultar esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya voy a detener la grabación.